Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Caro Hernández y estoy muy contenta de estar una vez más aquí en otro programa más. Espero que estés iniciando un día maravilloso, que así sea, que vivas experiencias enriquecedoras el día de hoy. Te recuerdo que en nuestras redes sociales puedes estar en contacto con nosotros, ya sea en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también ya tenemos Instagram. Así que también nos puedes encontrar por esa red social o en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un astrósofo. Si nunca habías escuchado hablar de ese término, pues bienvenido al club y ahora vamos a platicar con él para que nos explique qué es esto de la astrosofía. Primero que nada, le damos las gracias y la bienvenida a Diego Milillo. Gracias por aceptar esta invitación, Diego. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Caro. Un placer estar contigo. Bueno, primero que nada, me gustaría mucho que nos compartieras la definición, si es que cabe esa palabra, de qué es la astrosofía o la cosmología antroposófica. Sí, bueno, lo acabas de decir tú, es decir, definir la astrosofía nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Difícil reducirlo en un par de palabras. Pero astrosofía, en relación a nuestro trabajo cosmológico, significa redimensionar la relación del ser humano con el cosmos. Cuando digo redimensionar, estoy queriendo decir dar y aplicar otros valores a esa relación que no son para nada los mismos a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando hablamos de una astrología clásica o de una astronomía moderna. Si bien nos basamos en parámetros o un vocabulario similar, el valor o la lectura que hacemos de esos términos es diferente. Ok, ¿y cuáles serían las principales diferencias entre la astrología y la astrosofía? Bien, una de las diferencias básicas es justamente el valor que cobra la libertad humana en estos momentos de la evolución a la visión de lo que sucede entre el cosmos y la vida humana aquí en la Tierra. Esa libertad tiene que ser considerada y, por ejemplo, es algo que la astrología no toma muy en cuenta, no en los mismos términos que lo hacemos nosotros. Ok, entonces nosotros, por así decirlo, cuando pedimos que nos hagan una carta astrológica, pues nos están diciendo que venimos influenciados por ciertos planetas y que nuestro destino está determinado, ¿no? Por así decirlo. ¿O no? Sí, en un principio se determinaría a partir del momento del nacimiento físico y luego continuaría sufriendo injerencias como si fueran influencias meteorológicas, digamos, en la fortuna y el infortunio de la vida o el destino individual de cada uno. Si bien eso no es rebatible un 100%, reconocemos que hay una injerencia, una influencia, es solamente una parte. Para los astrósofos, cada ser humano que encarna, primero y principal que decide el tipo de destino que va a llevar en relación a la libertad. Y para eso precisa una preparación, tener algo a disposición que no lo someta completamente a esos efectos de fortuna e infortunio que provienen del exterior. Es decir, que contamos con una especie de chip o de batería de donde constantemente a lo largo de la vida vamos obteniendo esas fuerzas que nos permiten dirigir el destino así como lo decidimos antes de encarnar.
Y eso es lo que forma parte del estudio astrosófico prenatal. Y entonces la astrosofía me da a mí herramientas para continuar con mi evolución espiritual, se podría resumir. Lo que la astrosofía puede brindarnos hoy es una mayor claridad de eso que en términos generales queda en un estado subconsciente, ¿sí? Porque tú vas por la vida y reaccionas a los diferentes estímulos. Algunos son buenos, otros son negativos. Cómo tú reaccionas depende de eso que elaboraste en el embrión, en el vientre de tu madre, mientras duró la gestación. Pues en este tema hay un personaje del que me gustaría que nos hablaras, que me parece que es el que le da forma, ¿no?, a esto, porque la astrosofía no es algo que dejó por escrito Rudolf Steiner, sino que fue alguien que la retoma, que es Billy Socher, y bueno, que me gustaría que nos compartieras un poquito de su aportación. Bien. Billy Sucher, de origen alemán, trabajó y colaboró durante 11 años con aquella pionera de una astronomía antroposófica o espiritual, quien fuese Elisabeth Brede, ¿sí? Gran colaboradora de Rudolf Steiner, incluso en la fundación de la Sociedad Antroposófica. Y de la mano de esta mujer, Sucher asimila los conocimientos técnicos, digamos, de lo que representa el simbolismo astronómico con respecto al desenvolvimiento de la vida humana, ¿no? Que abarca 3 esferas: abarca el pensar, abarca el sentir y abarca todo impulso volitivo también. Y lo que desarrolló Sucher en más de 40 años fue una sistematización de esas lecturas. Y es lo que podemos obtener, gracias también al destino, de la extensa obra de este hombre. Okay. Y con el trabajo de la astrosofía, entonces podemos conocer lo que nos explicabas hace un rato, lo que sería nuestro cosmos interno, ¿no? Podríamos llamarlo así, un cosmos interno. Yo suelo describirlo como si fuera, de manera un poquito más moderna, ¿no? Como si fuera el chip que elaboramos antes de nacer para justamente tener la capacidad o las herramientas a disposición de conseguir esa libertad durante la vida física, durante la biografía, vamos a llamarlo así, de cualquier ser humano. Obviamente, siendo individuos, eso sufre muchísimas modificaciones. El espectro de utilización de esas herramientas, de ese chip, vamos a llamarlo, varía enormemente, ¿sí? No podemos comparar porque una persona nació el mismo día que otra, que va a tener el mismo tipo de destino o que las influencias externas van a ejercer el mismo tipo de obtener el mismo tipo de resultados. De ahí las diferencias en las vidas humanas. Claro. Que algunas veces son unas diferencias tan gigantes que da pena. Enorme. Si haces una estadística de cuántos individuos nacen en el mismo día a lo largo y ancho del planeta, ¿verdad? No podemos suponer que todos tengan un patrón de destino similar por el hecho de haber nacido ese día. Claro. ¿Sí? O sea, las conexiones luego que se establecen entre los distintos individuos tienen también que formar parte de esa diversidad. Y recurrimos a ciertos elementos, vamos a llamarlos también técnicos, como lo que en astrología clásica se llama eje del ascendente y descendente, la posición de la luna, y otros elementos más que desde este otro punto de vista astrosófico cobran una singularidad. Es el armado propio y casi único de cada ser humano que encarna. Claro, porque
me imagino que es con esta herramienta con la que podemos entender mejor las vidas de seres, por ejemplo, como Mandela, ¿no? Por ejemplo, sí, sin lugar a dudas. Que parecieran invencibles y que dices, bueno, o su mente, su psicología era muy... Bueno, imagínate, ahora que mencionas a Mandela, alguien que nació ese mismo día y ese mismo año que Nelson Mandela. Uh-huh. ¿Por qué Nelson Mandela tuvo ese destino y los demás no? Exactamente. ¿Y de dónde obtuvo Mandela la fortaleza y resistencia para atravesar ese destino? Uh-huh. Y asumirlo incluso, ¿no? Todos que han tenido experiencias similares, como el caso de Mandela, una vida en prisión tan prolongada y sin casi derechos civiles al ejercicio de su libertad. ¿Cuántos pueden resistir con una claridad mental, una salud psíquica, psicológica durante todo ese tiempo? Eso hay que prepararlo, hay que llevarlo o tenerlo dentro de cada quien. Uh-huh. Pero se puede decir que él ya lo traía de otras vidas, ¿no? ¿O no? Astrosóficamente diríamos que sí. Después está toda la cuestión de estudiarlo en eso que te comentaba, uh-huh. En las diferentes partes que abarca un estudio prenatal, que es bastante extenso porque son 9 meses de trabajo que cada individuo precisa para construir ese, vamos a llamarlo karma ahora, ese destino, y que en referencia a lo que esté sucediendo afuera, en el espacio y en una época determinada, o sea que el tiempo también entra en consideración, cómo se amolda o va dirigiendo ese destino y que ese destino sea realmente lo que precisa para evolucionar. Ok, entonces, espiritualmente, bueno, porque yo creo que este punto no lo teníamos muy claro muchos, uh-huh. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, espiritualmente estamos trabajando para construirnos, para cuando para cuando ya estemos en la tierra fuera del vientre de nuestra madre. A partir del momento en que naces. Naturalmente, cuando el ser humano nace, no es con todas las herramientas como para hacerse cargo de ese destino. De ahí que hablamos de una biografía, ¿no? Uh-huh. Que parte de la incapacidad total hasta conseguir un gran dominio a veces sobre esas circunstancias. En los muchos años de investigación astrológica, hemos llegado a la conclusión de que, a menos que se formulen preguntas precisas y definidas, una tabla puede convertirse en un verdadero océano de hechos en los que la mente del investigador puede ser fácilmente ahogada y perder toda capacidad de interpretación útil. Un asterograma de encarnación es una parte del gran cosmos. No puede ser agotado por la mente humana, pero podemos abordarlo con preguntas y problemas bien formulados y esperar respuestas relevantes y productivas. Lo que acabamos de escuchar pertenece a Billy Sucher y me gustaría que nos ayudaras a comprender a qué se refería Billy Sucher con esto que acabamos de escuchar. Sí, a lo que Sucher se está refiriendo es que la visualización del momento natal no va a responder a todas las preguntas que nos surjan. Volvemos al caso de Mandela. Si yo simplemente me quedo en la visualización fija del momento natal, en realidad nos está hablando de algo que llegó a un punto de culminación, uh-huh. ¿Sí? Y que a partir de ahí empiezan a desarrollarse ciertas situaciones en la vida de ese ser humano en particular que tendremos que buscar los aspectos cosmológicos, no solamente en ese momento, que es naturalmente que es importante, ¿no? Nacer es importante, pero forma parte de un extenso proceso anterior, que es lo que se desconoce. De ahí que
la misma palabra estudio prenatal o el concepto resulte un tanto extraño y hasta sorprendente. Bastante sorprendente. Lo es, lo es. La cuestión astrosófica aquí es establecer un puente entre ese momento prenatal, la duración de la gestación, y cómo su división interna, que llamamos lunaciones, porque 9 meses que contamos en base al Sol, caben unas 10 lunaciones. Entonces, es otro ritmo y otro tiempo, que cada una de ellas se va a corresponder con un periodo biográfico que en antroposofía solemos llamar como septenio biográfico. Es decir, que la carga de experiencia a ser vivida en cada uno de esos septenios ya está preestablecida de algún modo en cada uno de esos momentos lunares prenatales. O sea que lo que Suger nos viene a decir es que el universo, los astros, tienen impacto en nosotros a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? O sea, desde... Lo tiene lo que hay la diferencia que existe es que durante la época prenatal el estado de conciencia es otro. ¿Sí? Y la elaboración de lo que sería fuerzas que tomamos del mundo espiritual para formar los sucesos biográficos están, digamos, a nuestra disposición. No es como luego de nacer que tenemos que hasta cierto punto luchar contra ellos o ofrecer un tipo de resistencia o aprender a usarlos correctamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dar uso a las fuerzas del mundo espiritual mientras estamos armando o programando nuestra encarnación? Es que estamos dentro de ese mismo cosmos, que a partir del momento del nacimiento pasamos a estar por fuera. Es decir, nos volcamos desde ese mismo cosmos, desde ese mundo planetario, el mundo del Sol, el mundo de Venus, de Saturno, de los signos zodiacales y de las constelaciones, y nos vamos reduciendo, micronizando dentro del embrión en el vientre materno. Por eso utilizo a menudo la palabra chip, porque en una pequeña... ¿Cómo definir un chip? Una pequeña estructura que está insertada material, mineral, puedes colocar enormes cantidades de información. Claro. Y algo, digamos, análogo. Quiero enfatizar la palabra análogo porque no es exactamente lo mismo, pero es análogo a lo que nosotros hacemos durante la preparación de la encarnación, que nos exige un tiempo determinado, un tiempo que determina el ritmo lunar, no tanto el solar. Son 10 lunaciones. Cada una de las lunaciones contiene, como si fuera un chip de hoy, la información de la experiencia que vamos a vivir luego en cada uno de los septenios correspondientes. Entonces, desde la concepción hasta que concluye esa primera lunación, vamos a grabar, ahora sí, textualmente, todas las experiencias que vamos a vivir dentro de ese primer septenio, hasta la dentición, por ejemplo. Es decir, continúa espejando la segunda con el segundo septenio. Postnatal, la tercera lunación con el tercer septenio, etcétera, etcétera. Y de ahí tomamos una duración estándar de vida humana que son entre 70 y 72 años. Quiero aclarar en este punto que uno puede decir, bueno, pero si yo programo o preestablezco todo lo que me va a suceder, ¿qué libertad tengo? Vuelvo a insistir sobre el tema de la libertad. ¿Qué es lo que en ese mundo biográfico, en contraposición con lo que es el mundo externo, ¿no? Lo natural y el resto de los seres humanos que van a convivir conmigo, ¿qué lugar, qué espacio para la libertad me queda? Y de hecho, todo el que quieras.
La cuestión es si eres consciente o no que estás actuando en libertad. Bueno, sobre todo si tú lo preparaste, ¿no? Previamente, o lo elegiste. Bueno, es una toma de conciencia, digamos. No solemos pensar como algo que decidimos y no recordamos cuándo. Es decir, si nosotros concordamos en que hoy íbamos a realizar este reportaje, lo hicimos antes, ¿verdad? Claro. Y hoy estamos realizando eso que concordamos que íbamos a hacer. Con el tema del karma sucede que, y esto está relacionado a la evolución de la libertad, a partir de un momento histórico va perdiendo gradualmente esa conciencia, esa noción de que su vida prefísica es en realidad la preparación de esa vida física. Y eso es un punto álgido en estos momentos, en esta época, en esta situación evolutiva nuestra, en que la humanidad, por voluntad propia, debe recuperar esa noción. Es una decisión que también tiene que ser tomada por los seres humanos libres mientras están encarnados. O sea que nos estás diciendo que esto que estamos viviendo lo decidimos nosotros. Te diría que sí. Te diría que sí. Es decir, no habría mayor porcentaje de casualidad que tú, en este momento del año 2020, me hayas contactado. ¡Qué fuerte! Bueno, qué interesante también. Y generalmente la verdad suele ser fuerte. Sí, porque Por normalmente eso no, echamos las por eso culpas. les agrada la verdad, ¿no? Porque los confronta con una toma de decisión, con una responsabilidad, hacer cargo. Me hago cargo de incluso creer en algo como la preparación o el preestablecimiento de un destino. Porque si todo fuera lindo y bonito en el destino humano, creo que no tendríamos mayores inconvenientes en aceptar la idea. Ahora, a eso lindo y bonito se le agrega lo feo, dramático y hasta trágico. Esas dos cosas conviven. ¿Elijo yo como individuo en algún momento prenatal pasar por situaciones dramáticas y traumáticas? Y sí, bueno, es que la pregunta sería, y bueno, igual esa pregunta que voy a hacer ahora no tiene respuesta para mí, porque sería ¿de qué me sirve, no? ¿Para qué quiero vivir eso tan dramático? Bueno, eso es una pregunta que lleva muchísimo tiempo responder. No es que no se pueda responder, sino que tiene numerosos aspectos que van formando una imagen final. Es decir, ¿por qué elegiría yo pasar por una cuestión trágica? Y ahí nos lleva a tomar en cuenta qué tipo de otra vida tuvimos en esas otras encarnaciones. ¿Fuimos suficientemente morales? ¿Fuimos suficientemente éticos? ¿Honestos? ¿Veraces? Todo lo que puede ser virtud en el ser humano. ¿Llegué a representarlas o actué en contra? Y cada una de esas acciones, naturalmente, sí consideramos que la propuesta de un karma es verdadera, entonces también tiene sus consecuencias. Y algo dramático o trágico en esta vida puede ser la consecuencia de una irresponsabilidad en otra. Es tan solo una de las muchas variaciones. O sea que se podría decir que si yo fuera consciente de que si en esta vida hago algo, por así decirlo, soy un asesino en serie, ¿no? Sí. Y me muero, o pon tú, me quito la vida. Y entonces, probablemente en la siguiente vida, a lo mejor me toque ser una mujer que sufra mucho y que muera atropellada terriblemente, ¿no? Voy a insistir en esto. Es una de las tantas probabilidades. Porque una mala acción en una encarnación puede tener sorprendentes respuestas biográficas en la próxima. ¿Sí? Puede, por ejemplo, Steiner da el caso de
Muertes masivas, gente que muere durante un accidente aéreo o una catástrofe natural, como puede ser un tsunami, puede ser una explosión volcánica, puede ser hasta un escape de gas y que resulte en una explosión y mueran una cierta cantidad de gentes al mismo tiempo. O la misma guerra, ¿no? O la misma guerra. Situaciones en donde mueren más de, vamos a ponerlo como número 10, 10 personas, ¿verdad? Las investigaciones espirituales que hizo Steiner sobre esa situación de muerte conjunta lo llevó a descubrir que ninguno de esos afectados en un accidente tenían una relación kármica entre sí, pero por destino, para unificar karma conjunto en otras vidas, decidieron pasar por una experiencia trágica. Es decir, que no sería el final o no sería el pago de una deuda kármica para ninguno de ellos, sino el comienzo, naturalmente, de un carácter trágico que los une kármicamente para una situación de destino conjunto en una o más vidas futuras. Ok. Entonces, ya que estamos metidos... No sé la respuesta más agradable o la más esperada, lo sé. Simplemente te comunico que a veces una situación que a simple vista parece un pago kármico, el pago de una deuda, es en realidad el comienzo de algo. Y el tragicismo, el dramatismo que tiene el cuadro, porque no es un cuadro feliz, provee a esas almas que desencarnan la fuerza para mantenerse juntas en otra vida. Estamos hablando ya en términos de fuerza, ¿verdad? No del color, si es un color agradable o es un color desagradable, sino lo que hace falta a veces para que un grupo de individuos se conecte kármicamente. No siempre es una conexión amistosa, digamos. Okay. O amable. Tenemos que andar de pie juntillas cuando queremos establecer un diagnóstico, ¿no? Esto sucedió por tal y tal y tal motivo, y naturalmente que desde el punto de vista de la vida física no abarcamos todas las circunstancias. Eso es también lo que Suger apunta en ese extracto que leí. Ok, y ya que nos metimos en este tema, entonces la astrosofía se puede decir que plasma entonces mis herramientas y lo que yo preparé antes de nacer para venir a este mundo, que puedo desarrollar o no. Te ofrece las herramientas técnicas, diría, para que con un intensivo estudio de tu parte te prepares a discernir cuáles fueron los procesos que llevaron a una determinada experiencia en tu biografía. ¿Sí? Como, por ejemplo, a veces resulta difícil cuando haces el estudio sobre una persona, vamos a llamarlo común y corriente, ¿sí? Sin ofender a nadie. Y bueno, en cada biografía está la situación de que hiciste estudios, te dedicaste a una profesión, conociste a alguien con quien compartes tu vida, o luego fuiste o serás madre y conociste a otras personas, por ejemplo, profesores o amigos importantes que dejaron una marca buena o mala en tu vida. Y para que todo eso ocurriese, así de simple como nos parece, de común y corriente, tú tenías que tener las fuerzas indicadas para que lo que iba a suceder por fuera, es decir, encontrarte con tu marido o tu futuro esposo, diese resultado. Y yo siempre les pongo el siguiente ejemplo a quienes estudian y practican conmigo, de decidir, por ejemplo, ahora termino de charlar contigo, de conversar contigo, salgo a la calle, pese a la pandemia y a la cuarentena, y le propongo matrimonio a alguien, a ver qué resultados tengo. O le digo a la muchacha que trabaja en el supermercado, seamos los mejores amigos, y luego me cuentas qué resultados tiene. Entonces, muchas cosas que a nuestra percepción, lo voy a llamar así, fragmentada,
de la realidad. Sobre esa fragmentación Steiner habla mucho. Ujú. No somos conscientes de todo lo que fue necesario para que en este caso, una relación humana se concrete y hasta sea estable en el tiempo. Porque a ojos vista pareciera casual. Casualmente me encontré con alguien, casualmente conocí a alguien, casualmente fui a tomar clases con. Ujú. Claro. En esas situaciones no habría nada de casual. Casual sería justamente el ejemplo que te acabo de poner, por ridículo que se presente, y que deja un poquito la libertad en pañales, porque no todas mis decisiones en libertad van a tener los mismos resultados que aquellas que fueron tomadas por motivos kármicos. ¿Sí? Tienes una diferencia de fuerza y de efectividad, lo que no niega la libertad. Puedes decidir, no sé, especializarte en tu métier, en comunicaciones, y decir, bueno, quiero tomar clases con fulano en una universidad o un instituto técnico así, así. Y lo más probable es que de esa decisión la vida te lleve hacia otros lados. ¿Cómo fue posible? Claro. ¿Fue la vida la que te llevó o fueron las fuerzas que quisiste usar en libertad y no eran las indicadas? Al final de resumen, la libertad no es negada, simplemente que no es efectiva. Para que la libertad sea efectiva precisas, bueno, tener un cuenco donde volcarlas. Es como si vas a preparar un pastel, no arrojas la mezcla dentro del horno directamente, la colocas en un molde para que la torta sea la torta. Claro. que deseas hacer. Guau, por eso decían, bueno, no recuerdo el nombre de quién decía eso de la gente sigue insistiendo en que hay un destino, pero a la hora de cruzar la calle siempre miran, ¿no? Antes de cruzar. O sea, Exacto, exacto. Ahí es donde te digo que contamos con las herramientas para afrontar ese mundo externo. Sucede a niveles subconscientes todavía. Yo no te voy a decir que suceda en un alto porcentaje conscientemente. Y si ocurriese, tampoco estaríamos preparados psicológicamente para semejante caudal de información. bueno, entonces, ¿qué es lo que no me va a decir un astrósofo? O sea, un astrósofo no me va a decir, oye, te vas a casar a los 20 años. ¿Cuándo te vas a morir? Aunque supiese hacerlo. No te lo va a decir, dices. No existe una técnica para acertar el momento de la muerte. De hecho, en lo que llevo de años de estudios de astrosofía, tengo la sospecha de que no existiría un solo momento de desencarnación a lo largo de la vida. De ahí que podamos morir jóvenes o podamos morir muy ancianos. ¿Sí? Más aún considerando que en la medida que avanza el tiempo en la evolución, vamos acumulando cada vez más encarnaciones pasadas. Cada una de esas encarnaciones pasadas tuvo un punto final, es decir, una muerte física, que muchas veces tienen que ver como una especie de eco en esta nuestra biografía. De ahí que muchos episodios en nuestra biografía actual se corten abruptamente, algunos duren más que otros y otros menos. Hay una relación escondida, diría, oculta, en cómo un periodo biográfico dispone de una duración y otros no. Mismo estando dentro de un septenio o del otro. ¿Sí? En esa cuestión no tendría mucho que ver contar de a 7 años, sino que se puentea. Pero bueno, como te dije el otro día, necesitaría mostrártelo todo esto visualmente, gráficamente, para que entre por el ojo y es más rápida la síntesis, ¿no? Así verbalmente puede resultar confuso. Pero como astrólogo, volviendo a tu pregunta, yo no te diría cuándo sería el día de tu muerte. Por diversos motivos. Yo no sé cuán preparada estarías tú para aceptar ese día como fecha final. Claro. Tampoco sé cuánto karma estoy asumiendo yo al entregarte esa información, porque al
no iría a afectarte solamente a ti, sino a todo, al resto de los que forman tu vida. Claro. Tu familia, tus amigos, tus colegas de trabajo, Uh-huh. todo. Uh-huh. Eso es algo que a mi criterio tiene sí que quedar en manos del ángel que nos acompaña de encarnación a encarnación. Uh-huh. No es que no se sepa, no estoy diciendo que no se sepa. No creo que como seres humanos en este momento de la evolución estemos lo suficientemente preparados como para hacernos cargo Uh-huh. de informar esas cosas. Claro. Yo creía que nosotros podíamos elegir cuándo morir. Bueno, de hecho, es una elección que tiene que suceder digamos, lúcidamente. Uh-huh. ¿Sabes? Hay gente que lo hace, hay gente que se suicida, Uh-huh. ¿no? Claro. Con respecto a ese tema, Steiner nos cuenta que más allá de lo que llevó a alguien a suicidarse, lo difícil no está en la decisión de suicidarse, sino la experiencia post-mortem. No es para nada agradable. ¿Sí? Es decir, supongamos que un acto de suicida fue tomado desde la libertad individual. Lo vamos a suponer. ¿Sí? Uh-huh. Como no está dentro de los parámetros estos justamente que estamos hablando, del preestablecimiento de una biografía, de un tiempo de vida biográfica, la persona que se suicida siente una enorme deseo y viene en karma de volver a tener un cuerpo físico. ¿Sí? Ese es uno de los malestares que se genera en el individuo que desencarna, digamos, a partir de una libre decisión. No estoy hablando ahora si la decisión fue tomada por motivos justos, injustos, correctos o incorrectos, ¿verdad? Estoy hablando de lo que se genera a sí mismo en una situación post-mortem. No es que soluciona demasiadas cosas, sino que se le hacen más difíciles. Sobre todo por aquellos que tienen conocimiento del material que Steiner dejó, de las situaciones que se van sucediendo luego de la muerte física, lo que llamamos aquel peregrinaje por las esferas espirituales, que es la vuelta a ese cosmos de donde venimos, ¿no? Uh-huh. Y donde cada fase o cada escalón requiere de un tipo de, no diría de sacrificio, pero sí de preparación. ¿Sí? Una de las cosas que más nos cuestan, sobre todo en estas épocas materialistas, es desprendernos de la necesidad de identificarnos con un cuerpo físico. Eso puede llevar hasta bastante tiempo de limpieza, claro, digámoslo así, a partir del momento de la desencarnación. ¿Sí? Una de las tantas necesidades que son necesarias ser dejadas atrás. Entonces, justamente, quien se suicida pierde en un instante el instrumento de identificación. En este caso, el cuerpo físico. Y según Steiner, busca desesperadamente, lo que sucede es que está en un plano suprasensible, o sea que mucho no va a obtener. Uh-huh. Busca desesperadamente dar con un cuerpo físico de vuelta. Lo que sucede es que para tener un cuerpo físico nuevo tiene que hacer ese peregrinaje, porque en ese peregrinaje de las esferas planetarias es donde se prepara la próxima encarnación. ¿Sí? Claro. Y volvemos a enganchar con el prenatal. ¿Qué es un prenatal? Es el resumen de todas las experiencias elaboradas en el mundo espiritual, y ese mundo espiritual está organizado, tiene sus sectores, ¿no? Es como un edificio que tiene sus diferentes niveles o pisos, y en cada uno de esos sectores se realiza una actividad en particular.
particular. Lo mismo, digamos, dicho un poquito de manera simple, sucede en ese peregrinaje post-mortem, ¿sí? Lo que sucede es que si quedamos fijados a la necesidad de tener un cuerpo físico que acabamos de eliminar suicidándonos, nos perdemos de el camino de preparación. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, es una acción que hasta cierto punto nos puede parecer justificada, porque conocemos la historia de esa persona suicida, vemos cuánto estaba sufriendo y su incapacidad de seguir adelante con la vida. Pero es ese mismo individuo que está impidiendo obtener lo que va a desear tanto después de morir. Es un poquito paradójico, pero es así. Pues bueno, es que esto da para muchas horas, ¿no? Esto es muy interesante. La vida humana es muy compleja y es muy variada. Claro. Uno suele decir destino humano, pero destino humano involucra una gran cantidad de elementos, primero a ser estudiados, aprendidos y luego a ser aplicados. Ni hablar de cuando nos damos realmente cuenta de que cada destino, pese a estar involucrado con otros, es único. ¿Sí? Ahí es donde la cuestión se vuelve bien difícil, porque no todos los zapatos le calzan a todo el mundo. Claro. Hay un zapato que calza en tu pie y nada más. Ahí es donde se limita el cuadro o diagnóstico. Uy, pues me surgen muchas preguntas, la verdad, pero desafortunadamente no tenemos tiempo para la consulta. Es un pequeño problema el tiempo. Sí. No nos deja hacer todo lo que queremos. Tenemos que luchar con nuestra libertad para obtener más. Sí, es verdad. Claro. Es verdad. Y sí. Creo que hoy por hoy lo que más nos juega en contra es exactamente eso, el tiempo. Exactamente. El tiempo se ha vuelto un bien muy costoso, en todos los aspectos, hasta financieramente. Exactamente. Y mira que antes las cosas se hacían de manera artesanal y parecía que teníamos más tiempo, ¿no? Bueno, parecía que se iba el tiempo. Bueno, en astrosofía solemos considerar el tiempo como un ser vivo, no como algo que no podemos definir ni palpar de alguna manera con nuestros sentidos físicos, ¿no? Sin embargo, y esto dicho por Steiner, siendo el tiempo que nosotros acostumbramos a percibir el resultado de la actividad de cierto tipo de espíritus, que Steiner llama también espíritus del tiempo o espíritus de las épocas, tenemos que reconocer en esa crecida de velocidad, porque ya nadie puede negar que el tiempo pasa cada vez más rápido. Sí, eso ya es innegable. Nos está advirtiendo de la actividad vital de esos espíritus. De ahí que la visión histórica, panorámica, nos tiene que servir a nosotros astrósofos esencialmente como un símbolo de algo que respira a lo largo de eso que llamamos tiempo. Y hay momentos de la evolución en donde las cosas suceden o van ralentándose gradualmente para luego volver a tomar impulso y acelerarse. Es un proceso de respiración. ¿Sí? Y Steiner nos da un ejemplo bien concreto que hay que abarcarlo también panorámicamente, ¿no? Dice, tomemos aquel comienzo de lo que llamamos época post-atlántica, incluso podemos ir más atrás, pero vamos a tomar el final de la glaciación, de la última gran glaciación, hasta que sucede el famoso misterio del Gólgota, y de ahí en adelante, porque son dos velocidades diferentes. Es decir, desde esos tiempos lejanísimos, hablamos unos 10.000, 12.000 años, el tiempo iba cada vez más lento, hasta la llegada del Cristo. Es con el Cristo en donde el tiempo comienza a revitalizarse y a ir cada vez más
Es decir, que no es una percepción ilusoria, es concreta y real. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Que vivimos dentro del tiempo para adecuarnos a esa velocidad. Claro. Dormir Porque menos, ver menos Facebook. e incluso así, cada vez la actividad que ejerzamos nos va a consumir más tiempo, más rápido. ¿Sí? Ahí es donde necesitamos con urgencia a futuro ingresar conscientemente en el mundo espiritual, en donde las leyes de ese tiempo físico cesan. Esa es la necesidad vital de volvernos gradualmente clarividentes, de tener otros parámetros de lo que es el tiempo, poder compararlos y ver qué es lo que es fructífero dedicarse a o no. No sé si me estoy siendo claro. Porque si permanecemos digamos, sin límites, lo que no es real, dentro de este plano físico en donde el tiempo empieza a consumirnos, en realidad también es un proceso nutritivo, digestivo por parte de los espíritus del tiempo, bueno, el resultado final es que vamos a ser consumidos. Necesitamos establecer una existencia consciente en otro ámbito en donde esa actividad de los espíritus del tiempo no nos puede en contra. Claro. Wow. ¿Sí? Yo sé que es difícil de entender porque no acostumbramos a considerar al tiempo como algo vivo, algo que está ejerciendo sus funciones. Sin embargo, piénsalo de esta manera, tú te comes una manzana, imagínate que precisas de una semana para digerirla, ¿cómo te sentirías? Pues... Tendrías graves problemas estomacales. Muy llena. ¿Sí? Sí. Es decir, la digestión tiene que ocurrir dentro de una determinada velocidad para que tu salud orgánica se mantenga. Ahora, lleva ese parámetro o esa imagen a términos del tiempo. El tiempo, nutriéndose de lo que sucede aquí en el plano físico con la vida humana. Difícil, pero bueno, es uno de los tantos maravillosos ejercicios meditativos antroposóficos. Sí, es que es increíble. Los oyentes se vayan haciendo una idea al tipo de actividad que van a tener que desarrollar. No es en general una meditación para calmar el estrés o para, digamos, sentirnos más en paz con nosotros mismos, sino es colocarnos dentro de la vida de otros seres. Yo nunca había escuchado eso del tiempo, así como lo estás diciendo tú. Sí, no es que se sepa mucho, naturalmente, por eso te digo que hay que tener una buena base antroposófica. Sí. Oye, ¿y quiénes pueden estudiar astrosofía? Astrosofía puede ser alcanzada por quien tenga una buena base antroposófica. Desaconsejo ingresar al contenido astrosófico sin saber nada de antroposofía, porque toda la sistematización de Suger está basada en los contenidos antroposóficos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la formación de una cabeza y hablamos de la formación de un sistema rítmico, de un metabólico y cómo eso se debe visualizar en el total del zodíaco, tengo que saber de lo que el astrósofo está hablando. Claro. ¿Sí? Y luego llevar eso a términos de evolución histórica, es decir, si yo hablo que una parte del zodíaco tiene una estrecha relación con la evolución del antiguo Saturno. Bueno, si no sabemos a qué me estoy refiriendo, no podemos avanzar. Claro. ¿Sí? Entonces, la exigencia
en sí es tener una buena base antroposófica. Okay. Una buena base antroposófica. Y después, sí, interiorizarnos o entusiasmarnos. Pues un placer hablar contigo, Diego. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y solo por último, las personas que estén interesadas en estudiar contigo, ¿cómo te contactan? Bueno, por el momento la admisión al grupo está cerrada porque ya hace varios años que venimos trabajando y no tengo el tiempo suficiente para iniciar nuevos grupos. Si hubiese personas que tienen cuestiones o preguntas, tranquilamente pueden dirigirse a la página en Facebook, que se llama Astrosofía Argentina, y pueden dejar ahí su mensaje. Intentaré responder lo más brevemente posible. Astrosofía Argentina. Astrosofía Argentina en Facebook. Perfecto. Bueno, pues ahí está la información para todos los interesados y bueno, tú el que puede dar consulta a las personas, me imagino que tus alumnos o alguien de tus alumnos podrá. Sí, pueden dirigirse a Julián Ponce. Tenemos otra amiga astrósofa allí en Madrid, Gracia Muñoz, creo que tú la conoces. Y luego en Estados Unidos está quizás el representante de la astrosofía en la actualidad, porque es el último discípulo directo de Billy Sujar, Jonathan Hilton, cuya página en Facebook se llama Astrosophy. Bueno, pues un placer. El placer ha sido mío, Caro, un gusto haberte conocido. Y bueno, vamos a ver cómo nuestro cosmos interno nos sigue llevando por estos rieles. Pues muchísimas gracias a Diego Milillo por su tiempo, por su disposición y por esto que nos ha enseñado el día de hoy. Espero que esta charla también te haya sido de utilidad. Yo reconozco que nunca había escuchado hablar esta palabra astrosofía y ahora la verdad es que tengo muchísima curiosidad por conocer más al respecto, así que espero que te haya ocurrido exactamente lo mismo. Y es verdad que la humanidad de la antigüedad fue realmente capaz de convivir con las estrellas, ¿no? Yo creo que lo leemos en libros como Los Cuatro Acuerdos, por ejemplo, o lo vemos en la alineación que tienen las pirámides de Egipto o de México, en donde, claro, que los seres humanos observaban el universo, eran grandes admiradores de la naturaleza y del universo, y ahora, pues desafortunadamente con las pantallas y con todo lo que nos distrae, hemos dejado de mirar al cielo, y el cielo todavía tiene muchas cosas que decirnos, así que yo creo que no podemos olvidar esa conexión tan importante que tenemos con el universo, con la naturaleza, con los astros y con todos los seres humanos que están en este planeta. Así que ojalá podamos recuperar esa gran capacidad que teníamos de predecir el tiempo, de saber incluso si iba a llover o no, si iba a ser frío o calor, una tormenta o algo así, porque teníamos más conexión con la naturaleza y con el medio ambiente. Así que hay que seguir pendientes de los mensajes que las estrellas tienen para nosotros. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias como siempre por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Recuerda que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.